Hola a todos y bienvenidos al canal de MiniMeeple, vuestro canal de juegos de mesa. Hoy venimos a presentaros pues, los componentes, el tutorial y nuestra opinión de este Ganges, que aunque es un juego que ya tiene unos ciertos años, sobre el 2017, si no recuerdo mal, salió, pues en estos días llegaba a las tiendas la reimpresión en español de la mano de Devir de este juego de mesa de 2 a 4 jugadores a partir de 12 años y con una duración de partidas en el entorno de una hora en función de si juegan más o menos jugadores. En este juego pues nos trasladamos a la India, en el Imperio Mogol. Bueno, pues un momento de prosperidad, el comercio de la seda, del té, de las especias y además la construcción de grandes e imponentes edificios. Seremos los rajás de una provincia y que intentaremos pues, desarrollarla de la mejor manera posible. Un juego que es sencillo de aprender, pero bueno, que tiene pues la suficiente profundidad a través de las múltiples opciones que nos plantea el juego y que bueno, pues se rodea de diferentes mecánicas para hacer que la propuesta en conjunto pues, resulte atractiva e interesante para jugar pues en un rango, digamos, familiar plus que podremos disfrutar con amigos y que además podremos jugar incluso con jugadores de distinto nivel, incluso de distinto nivel en el juego, que no lo hayan jugado nunca y otros que solo hayan jugado. El juego establece una opción para poder mezclar en la misma partida a jugadores que descubren el juego por primera vez y otros que ya lo hayan probado. Vamos a conocer los componentes de este Ganges. El manual es lo primero que nos vamos a encontrar, la descripción de los componentes, la preparación de la partida, las explicaciones paso a paso, con ejemplos continuamente. El manual, pues muy fácil de entender y nos va a llevar de la mano con multitud de ejemplos y no nos vamos a perder en ningún momento. Los tableros individuales, que serían los tableros de provincia, donde vamos a desarrollar aquí con una colocación de losetas, pues nuestra provincia, en la que iremos puntuando según las losetas que coloquemos y además iremos obteniendo pues, determinadas recompensas según vamos interconectando las losetas con la sede principal de nuestra provincia. Como os decía, doble cara. Esta doble cara sería para el modo avanzado y entran en juego pues esos pequeños componentes, esas pequeñas fichas que son ahora nuevas recompensas que varían un poco la forma en la que jugábamos en nuestra provincia, en nuestro tablero, respecto al modo básico, y eso, pues como digo, va en beneficio de la rejugabilidad. Después tenemos el tablero de juego, que hablaremos ahora un poco cuando abramos el plano de la cámara. Ahora veremos el tablero. Y después tendríamos pues también de forma individual y también con doble cara para el modo normal o el modo avanzado, iremos colocando los dados en los brazos. Entonces, en esta primera parte podremos tener 4 dados por aquí, 4 por allá, 8 y 2 en el centro, 10, y en la parte avanzada perdemos los del centro y solo podemos tener 8, tendremos menos dados. Después tenemos las diferentes fichas de recompensa y otras fichas para el río, las diferentes losetas que vienen identificadas pues con 3 animales y cada una de ellas además en 3 colores que formarán el mercado de losetas que estarán boca arriba. Ahora explicaremos cómo funcionan. Y por último, los componentes de los jugadores, pues vienen los trabajadores, vienen los barcos para el río, marcadores de los diferentes tracks que hay en el tablero y por último, bueno, pues 4 conjuntos de dados de 4 colores para utilizarse en la partida y que, bueno, pues son 48 dados en total, que, bueno, que están muy bien, son dados tradicionales, pero bueno, que están bien hechos y bueno, y el nivel de componentes en general del juego, teniendo en cuenta que en esta segunda edición que ya está en tiendas, en alguna tienda online lo hemos visto, aunque el precio oficial de partida es de 40 euros, lo hemos visto ya en alguna tienda, pues más cerca de los 35 que de los 40, pues con ese nivel de precio, los componentes y la experiencia del juego en sí, pues
consideramos que el precio pues está bien, es bastante adecuado y la calidad de los componentes para el precio del juego pues está, la verdad, que está bastante bien. Vamos a ver ahora entonces un poquito el tablero. El tablero que también pues está bien pensado porque ayuda a evitar pues la confusión a la hora de jugar la partida, porque tiene dos caras. Aquí, a lo mejor no se parece muy bien, pero aquí en el río pues está el dibujo de unos elefantes y en esos elefantes se indica con números si estamos ante la cara del tablero para dos jugadores, que es esta, en la que hay menos lugares donde ubicarse, porque recordemos que Ganges tiene una mecánica principal de colocación de trabajadores y por lo tanto sí que va a haber una pelea o un bloqueo en ciertas ubicaciones en esa colocación de trabajadores. Va a haber algunos espacios donde se van a poder ubicar varios trabajadores, pero el que se ubique primero va a tener la ventaja de gastarse menos dinero por ubicarse en esa zona, pero luego va a haber otras zonas en las que no se va a poder ubicar. Por ejemplo, pues aquí tenemos la cantera, la zona de construcción, donde en cada posición nos viene indicado cuánto dinero hay que pagar para poder acceder a esa acción y evidentemente el primero se colocará en la zona de menos coste y según nos vamos colocando pues cada vez nos costará más. Aquí no hay un bloqueo de acción, pero sí se incrementa el coste. Si hay un bloqueo de acciones en el mercado, porque llegados a esta acción solo se va a poder poner un jugador, y también en esta parte del palacio pues veis que solo hay un espacio para ponerse y por lo tanto pues en esas acciones pues también puede haber esa pelea por ubicarse. Si cambiamos al lado de 3 o 4 jugadores, pues ya vemos que la cosa cambia. Aparecen más espacios en la zona del palacio, aparecen más espacios en la zona de la cantera, aparecen más espacios en la zona del mercado y por lo tanto el juego se adapta bien al escalado de jugadores y utilizando el lado correspondiente del tablero, pues el incremento o la reducción del número de jugadores pues no va a afectar a la experiencia de partida o a la jugabilidad de este Ganges. Así que en este sentido, pues este doble tablero ayuda a visualizar bien los elementos, a no tener que mezclar o tener simbología para las zonas que se pueden o no se pueden utilizar y en principio, bueno, pues es otro elemento que nos ha gustado. El juego, como os decía, es un juego de colocación de trabajadores. Al principio tendremos 3 trabajadores disponibles en nuestra zona de juego y luego podremos tener acceso a otros trabajadores que estarán ubicados a lo largo del tablero. Tendríamos, como os decía, 3 trabajadores al principio y tendríamos otros 3 disponibles por el tablero, pero el máximo de trabajadores que podemos tener en el juego normal son 5 trabajadores. En la modalidad de juego avanzado sí podríamos utilizar los 6 trabajadores, pero en el juego normal, en el momento en el que tengamos 5, el otro ya se descarta del tablero, no podremos tener acceso a él. Cada jugador tendrá un barco que colocará para poder utilizar por el río, por las diferentes casillas del río que nos van a aportar beneficios, ventajas y bonificaciones. Y luego, esto os sonará seguro de un juego más reciente, vamos a tener dos tracks de puntuación. En el primero, en el de Gloria, todos empezarán en la misma situación e irá recorriendo el tablero en este sentido. Y luego el de riqueza, en función de si eres el primero, el segundo o tercero o cuarto jugador, se empezará con unas rupias y los jugadores que vayan en los siguientes lugares tendrán una rupia más en cada posición. Y estos dos marcadores irán avanzando en sentido contrario y en el momento en que se crucen se provoca el final de partida. Esto sonará del Ark Nova, pero en el 2017 pues Ganges ya utilizaba este sistema para tener un doble track de puntuación en sentido contrario y el cruce provoca el final de la partida. Este es un track que solamente puede subir y que en algunos puntos del mismo vamos a poder obtener algunas bonificaciones, como hay aquí, como es conseguir el trabajador, como nos podemos encontrar aquí, en diferentes puntos. Y luego sí que el track del dinero de las rupias se puede incrementar y también puede descender cuando pagamos el coste de realizar alguna acción en el tablero.
Después, cada jugador marcará en el tipo de edificio, con estos cubos, marcará la posición inicial. Luego se podrá desarrollar los edificios y evolucionar, mejorar en esta puntuación que podemos obtener de los diferentes edificios. Ahora veremos que esto afecta al uso de las losetas. Cada jugador tomará un dado de cada color, de los 4 colores que hay, lanzará esos dados y colocará, como quiera, en su busto de Kali esos 4 dados. En el juego van a intervenir los dados por color y por numeración. Y además, también los jugadores, con el cubito que faltaba, pondrán en el marcador del nivel de karma, que podremos tener el nivel de karma en 0, 1, 2 o 3. ¿Qué nos va a permitir realizar el nivel de karma? Antes de utilizar un dado, descendiendo 1 el valor de karma que podemos conseguir en el tablero de diferentes maneras durante la partida, descendiendo 1 el valor de karma antes de utilizar un dado, podremos utilizar la cara contraria de la que muestra el dado. O sea, tendremos esa posibilidad de actuar un poco sobre el azar de los dados a través de este marcador, que nos permitirá controlar un poco. Por ejemplo, este 6 podría pasar a un 1, este 1 a un 6, y estos 2 3 pues podrían pasar a un 4. Como decíamos, los dados intervendrán tanto por color como por su número. De este modo, a cada jugador se le facilitaría también el tablero de su provincia y pues uno de los jugadores sería el jugador inicial, cuyo identificador, bueno, pues es este gracioso elefante, que sería el marcador del jugador inicial. Más o menos tendríamos así preparada ya la partida y podríamos comenzarla. Los jugadores por turnos van a ir colocando uno a uno sus trabajadores. Pues yo colocaría a mi primer trabajador, realizaría la acción, y al turno al siguiente jugador realizaría su acción, y así hasta que todos hubiéramos utilizado los 3 trabajadores. Hecho esto, pues se pasaría, se recogerían los trabajadores y se pasaría a la siguiente ronda. Como decíamos, el objetivo es cruzar los marcadores de los tracks que van en dirección contraria por el tablero. Y a la hora de colocar nuestros 3 trabajadores, vamos a tener 3 zonas básicas. La cantera, vamos a tener el mercado, vamos a tener la zona del puerto y vamos a tener la amplia zona del palacio. Por tanto, ya veis que la cuestión que decíamos al principio es que este juego tiene muchas opciones diferentes. Vemos que la cantera es una única opción de juego, el mercado tiene 2 zonas con acciones diferentes, el puerto es la misma opción, pero dependiendo del número, el número que tenga el dado que utilizamos, nos permitirá avanzar más o menos por el río, pero después sí que es cierto que el palacio pues tiene bastantes acciones, y aunque las de los dados es la misma acción pero cambiando el color del dado, luego sí que tiene pues acciones diferentes con las personas, los personajes que están habitando el palacio, y que nos van a permitir realizar acciones diferentes según el tipo bueno, en este caso el número del dado, que no importa el color, el número de dados que utilicemos para realizar esa acción en el palacio. Por lo tanto, se tratará de colocar trabajadores a lo largo de los turnos en diferentes ubicaciones para realizar acciones y con ello tratar de ganar puntos en el marcador de gloria o rupias para el marcador de riqueza, para tratar de ser el primero en llegar a cumplir esa condición de cruce. Así que vamos a ver qué acciones nos proponen cada una de las zonas y qué supone para el jugador. La primera acción que vamos a ver es la acción de la cantera. Para realizar esta acción vamos a tener que pagar las rupias que nos indiquen, y por lo tanto vamos a pues recorrer hacia atrás el camino del track de riqueza gastando rupias que luego podremos ganar y volver a avanzar. Este track por lo tanto será el que contará nuestra riqueza, y aquí por ejemplo vamos a utilizarla para acceder a la construcción. Ubicaríamos nuestro trabajador, pagaríamos las rupias que correspondieran, desplazando hacia atrás el track, y por lo tanto en la cantera lo que nos permite es una acción de construcción, y la acción de construcción se realiza en nuestro tablero
individual de provincia. Así que vamos a trasladarnos a ese tablero para ver cómo funciona esta acción de construcción. Bueno, una vez que hemos pagado para realizar la acción de construcción, pues tendríamos que acudir al mercado de losetas. Como os decía, organizar el mercado de losetas es muy sencillo porque en el reverso de la loseta vienen en 4 colores y en 3 tipos de animal. Las reuniríamos por el tipo de animal y color que corresponde. Tendríamos, por lo tanto, 12 grupos de losetas, y una vez que están agrupados de esta forma, pues simplemente tendremos que darles la vuelta. Ya tenemos el mercado de losetas conformado, que eso lo vamos a hacer al principio de la partida, antes de comenzar el primer turno. Pues colocar al jugador en la zona de la cantera y pagar para poder hacer esa acción no nos permite directamente comprar una loseta. Las losetas se pagan con dados. Como podéis ver, cada montón de losetas tiene un color que se corresponde con un color de dado, pues naranja, verde, azul y morado, y además tiene un número en su parte central. Por lo tanto, tendremos que pagar con uno o varios dados que sumen o sobrepasen el valor de la loseta. Por ejemplo, aquí tendríamos que reunir un total de 7 con dados naranjas, un total de 9 con dados verdes, un total de 8 con dados azules, un total de 10 con dados morados. Por ejemplo, ahora con dados morados tengo un total de 7, podría acceder a esta, pero a estas no. Y con dados naranjas tengo un total de 11, podría acudir a cualquier loseta naranja. Recordaros que con el karma podríamos darle la vuelta a un dado y por lo tanto podríamos variar su puntuación, que también gastaríamos esos puntos de karma que luego tenemos que tratar de recuperar. En cualquier caso, pues vamos a buscar un ejemplo que podamos hacer y que nos resulte interesante o válido. Por ejemplo, decíamos que esta loseta morada nos pide un dado 5. Yo con estos dos dados tengo un valor de 7, podría gastar esos dados para comprar esta loseta y por tanto luego ponerla en mi provincia. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que pensar a la hora de colocarlas? Bueno, pues que las losetas que coloque tienen que estar conectadas a mi palacio central de mi provincia. Desde el palacio central se tiene que poder llegar por un camino continuado a cualquiera de nuestras losetas. Entonces, por lo tanto, si yo coloco esta loseta, tengo que continuar el camino, pensar en una colocación tipo Carcassonne, tengo que continuar el camino y además, pues por el propio interés, en los extremos hay una serie de bonificaciones, entonces me interesará también que el camino conecte con esas bonificaciones para poder alcanzarlas. Y además, bueno, pues dejar abierta la posibilidad de que esos caminos vayan evolucionando para que en futuros turnos yo pueda ir llenando mi provincia. Por ejemplo, en un turno diferente, si yo pudiera acceder a esta loseta, pues la podría ubicar aquí porque me permite varias opciones de recorrido. Y si después, continuando con la partida, pues pienso en colocar otra loseta, pues a lo mejor nuevamente aquí me interesa poner una loseta de este tipo y después, por ejemplo, pues aquí pues ya con poner una de este tipo, a lo mejor pues me interesa o no puedo acceder a otra, pero dejaría cerrado ese camino. De todas formas, durante el transcurso de la partida se nos permite ubicar una loseta encima de una que queramos cambiar o que no hayamos podido en un momento determinado, pues obtener la más beneficiosa o la que optimiza nuestra jugada. Siempre podemos volver y arreglar eso colocando una loseta encima. ¿Qué ocurre? Que vamos a gastar un turno en arreglar algo que hicimos mal anteriormente, en lugar de hacer otra cosa en ese turno. Volvemos a trabajar sobre una zona ya trabajada. Pues bueno, no es la mejor opción, pero por lo menos tendríamos esa opción. Pero bueno, aquí veis cómo pues se puede tener acceso a las bonificaciones del tablero, es decir, teníamos que ir construyendo esos caminitos, de manera que yo siempre, el requisito es que yo desde el palacio inicial siempre pueda ir por un camino a la loseta que coloco, aunque luego no es necesario que de esa loseta salgan caminos en todas las direcciones, ¿vale? Lo único requisito es cuando yo coloco una loseta que pueda llegar con el camino. Vale, ¿y qué obtengo yo al construir las setas? ¿Qué me interesa? Bueno, las losetas, como veis, me pueden dar rupias en este símbolo que viene aquí indicado, me pueden dar rupias, y después, según el tipo de edificio que tienen construido, si recordáis en el tablero principal, lo vamos a recordar ahora,
el tablero principal, teníamos aquí el track de los edificios, que nos pueden dar 2, 3 o 4 puntos en función de en qué fase de desarrollo estén esos edificios. Por lo tanto, cada vez que construimos una loseta y esa loseta contiene alguno de esos edificios, pues vamos a puntuar en el track de Gloria, que no lo veis, que está aquí, en el track de Gloria, vamos a puntuar los puntos correspondientes que nos dan los edificios y así vamos avanzando en esa puntuación. Una segunda acción después de la cantera sería la acción de comercio, de mercado. Y en esa acción está relacionada también con nuestro tablero individual, porque al colocar el trabajador en alguna de las casillas, en esta solo podemos poner uno de nuestros trabajadores, aquí podríamos tener pues un trabajador nuestro en más de una casilla, aunque en cada casilla solo puede haber un trabajador. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de puntuar en el mercado los elementos que tenemos de producción de té, de seda y de especias. Y aquí podríamos puntuar uno de cada. Por ejemplo, aquí tengo un puesto de especias. Aquí esta loseta pues presenta un puesto de seda y vamos a ver si localizamos por aquí. Si encuentro, aquí esta loseta tiene un puesto de té. Al puntuar, veis que los puestos de producción tienen un valor de riqueza de rupias a conseguir. Y por lo tanto, en esos puestos de mercado, lo que yo haría sería puntuar los puestos que tenga del tipo de producto que he elegido y me llevaría las rupias que tienen esos puestos. Y en el caso de que yo haya colocado mi trabajador en la casilla en la que puedo puntuar un puesto de cada, bueno, pues entonces no me haría falta ya utilizar el dado, y si tengo un puesto de cada uno de los productos, también obtendría las rupias de esos puestos, y si no tengo un puesto de los 3 productos, pues puntuaría pues de los que tenga, de 2 o de 1. Ahí es según la optimización que querramos sacar de esa acción. Por tanto, ya veis que aquí en el mercado pueden intervenir o no nuestros dados. La tercera de las acciones que puedo hacer con mis trabajadores es acudir al puerto. En el puerto hay una primera zona que no tiene coste, pero las otras sí que tienen coste. Y una vez que nos hemos colocado en la zona y hemos pagado las rupias correspondientes en el marcador de rupias, pues puedo acceder a realizar acciones en el puerto, igual que pasa en la cantera. Primero pago y luego hago las acciones con los dados. Pero en el caso del puerto es más restrictivo, porque aquí hay 3 embarcaciones que nos señalan un dado con valor 1 de cualquier color, con valor 2 o con valor 3. En el mercado los dados además también pueden ser de cualquier color, como vimos antes en el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Después de pagar, si utilizo un dado que tenga el valor 1, puedo avanzar mi barco una casilla por el río. Si utilizo un dado con valor 2, puedo avanzar mi barco por el río a mi elección 1 o 2 lugares. Y si utilizo un dado con valor 3, puedo avanzar mi barco a mi elección 1, 2 o 3 lugares. No voy a poder ir hacia atrás y yo voy a tener que elegir según el dado. ¿Qué ocurre? Que claro, no puedo utilizar dados de 4, de 5, de 6 y a lo mejor yo quiero avanzar solo una casilla porque me interesa el beneficio de la casilla que me ofrece el río, pero tengo un dado 2 o un dado 3 y no puedo esperar a que me salga un dado 1, a lo mejor no tengo valor de puntos de karma para cambiar la puntuación del dado, pues tengo que gastar un dado 2 o 3 para moverme solo una casilla en el río. Bueno, pues ya son decisiones que la partida nos va planteando según las opciones que tenemos. Pero bueno, esta sería la opción del río en el que podemos obtener pues, diferentes bonificaciones, dados, puntos para el marcador de gloria, rupias para el marcador de riqueza. Podemos obtener dados de un color determinado o dados de un color a elegir. Podemos obtener puntos de karma. En fin, podemos acceder a diferentes bonificaciones que nos puede dar el tablero. Y la última de las acciones que pueden realizar nuestros trabajadores es colocarse en el palacio. Y aquí tendríamos que diferenciar como 2 zonas. Unas zonas que hay de libre ubicación, en el que no hay que pagar ningún coste y obtengo el dado del color correspondiente,
Otras zonas en las que sí tengo que pagar un dado de un color determinado para obtener una pareja de dados de otro color, que serían las zonas que tenemos aquí en esta parte un poquito más baja, y después ya la zona del palacio donde Palacio del Gran Mongol, donde voy a tratar de realizar algún tipo de negociación con diferentes personajes que hay en el palacio, que los tenemos en estas zonas. Aquí, al ubicarnos, pues tenemos que tener dados de cualquier color, pero que tengan la numeración. Bien, un dado de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En cada zona el dado con la numeración correspondiente. Y es obligatorio tener ese dado, también podríamos cambiarlo con los puntos de karma. Y en cada uno de los sitios de palacio, en función de a qué persona vayamos a visitar, pues tendremos también opciones diferentes. Pues podemos negociar con el Gran Mongol, con la bailarina, con el yogi, con el rajá, con el maestro constructor o con el portugués. Le damos de nuestra reserva de dados a la reserva general, entregamos el dado con la puntuación correspondiente y vamos a obtener el beneficio, que hay varios. Pues podemos obtener puntos de gloria o podemos obtener puntos para el marcador de riqueza. Podemos avanzar en el desarrollo de los edificios, una etapa para que luego nos den más puntos. Aquí podríamos avanzar. Esto también lo podemos conseguir en el río y en otros sitios, ¿no? Avanzar en el desarrollo de los edificios para que así cada vez que construyamos una loseta ese edificio nos dé más puntos de gloria. Podemos obtener la posibilidad de construir una loseta encima de otra, puntos de karma, podemos conseguir avances por el río. En fin, diferentes acciones que podemos utilizar. Nuestra opinión del juego, bueno, pues como decíamos al principio, la producción del juego está muy bien para el precio que tiene, la dificultad es muy accesible y además tiene como un nivel avanzado con un poquito más de profundidad para que suponga un reto mayor, pero sigue sin ser un juego complicado y que además permite que las partidas se puedan jugar entre jugadores que no han jugado nunca y otros que ya han jugado varias partidas al juego, porque unos jugarían por el lado normal del tablero individual, otros jugarían por el lado avanzado, pero los que juegan por el lado avanzado no tienen acceso a todas las bonificaciones, porque no entran en juego las fichas de sus bonificaciones, solo las normales. Entonces no van a poder desarrollar tan rápido porque su tablero no les va a dar acceso a esas bonificaciones. Y además su tablero es un poquito más complejo de completar. Entonces, por esa parte se trata de igualar un poco para que jugadores que no tienen tanta experiencia con el juego y otros que sí la tienen, puedan compartir partida y no se note tanta diferencia. Eso es una cosa que nos ha gustado bastante. Después, el juego en sí, pues lo bueno que tiene es que es accesible. No es un juego complejo que resulte difícil de acceder, y pueden jugar personas de diferentes perfiles sin ningún problema. Es un juego entretenido en el que tienes además mecánicas diferentes y en el que siempre puedes hacer algo, siempre te encuentras dentro de la partida porque puedes hacer algo. Tienes la sensación de que estás haciendo cosas, de que vas progresando, de que vas avanzando. Luego ya avanzarás más o menos que tus oponentes, pero nunca vas a estar en una sensación de bloqueo. Siempre vas a poder avanzar en tu situación particular de tu zona de juego y de tus tracks de puntuación. Siempre algo vas a poder hacer. Luego irás afinando con las partidas y tendrás la posibilidad de ganar partidas pues, con más frecuencia según vayas jugando. Pero incluso al principio, en tu primera partida, y aunque juegues contra gente que ya haya jugado al juego, no te vas a sentir fuera porque el juego te va a dar opciones y siempre vas a tener algo que hacer. Hay tantas opciones, tantas posibilidades. Dados con exigencia de color, dados con exigencia de puntuación pero sin color. Comprar losetas, me voy al puerto, pues ahora comercio. En fin, hay una multitud de posibilidades. Eso sí, el juego es sencillo, no esperéis más de un juego tipo Familiar Plus, para ampliar la ludoteca, sobre todo, una vez que tenemos juegos de iniciación, para ampliar la ludoteca y dar un paso más. Si ya habéis jugado al Carcassonne y algún juego sencillo de colocar trabajadores, pues este puede ser el paso siguiente, para seguir avanzando vuestra ludoteca, y además lo vais a jugar mucho tiempo. Tiene muchas partidas, mucho recorrido, y tiene la ventaja de que es fácil de sacarle a alguien nuevo que venga a jugar a casa,
y vosotros vais a disfrutar del juego porque es entretenido y esa persona no se va a ver apabullada por un juego muy complejo y sin embargo va a tener un juego en el que va a tener muchas cosas que hacer y que el juego le va a permitir jugar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es satisfactorio. En fin, pues nada más. Esperamos vuestros comentarios con cualquier cosa que nos queráis preguntar o vuestras opiniones sobre este juego, si os ha gustado o si no os ha gustado. A nosotros nos ha parecido un juego que para su categoría y su precio pues está bien, no es el mejor juego de la historia, pero es un juego recomendable y entretenido, entendiendo en qué rango de juego se mueve, eso sí. Bueno, y nada más. Pero esperamos también vuestros comentarios y opiniones. Os dejaremos en la descripción del vídeo donde encontrarnos en redes sociales. Y bueno, nos vemos aquí en próximas propuestas en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Así que, eso sí, gracias a todos por suscribiros, activar la campanita para tener los avisos y nos vemos en próximos vídeos. Así que, adiós.